Para ver las sesiones previas, les comparto mi pantalla para decirles dónde es. En lo que empezamos con la clase. Esta es la ventana de la videollamada. Debe estar acá. Aquí donde está la sesión. Ahí está la sesión. Le pones aquí en mostrar respuestas. Y ahí te sale todas las sesiones previas y así. Reunión finalizada. Las respuestas anteriores. Ahí está, mira, esta es una reunión. Esta es otra reunión. Esta es otra reunión. Esta es otra reunión. Y ya. Okay, La de gracias. hoy, creo. Esta debe ser la de la semana, la de la clase pasada. Ya le picas aquí en descargar y ya la descargas. Ok. Muy bien. Profe, Mándame. solo ha dejado 2 tareas, ¿verdad? Las que están en Google. Sí, sí. Ok. Falta una. Creo. Falta una. Muy bien. Entonces vamos a hablar de el nuevo método que vamos a estar analizando, que es igual, es un método para resolver ecuaciones. Déjenme comparto la pantalla. Digo mi libreta. Ahí está. Listo. Según yo, ahí se tiene que estar viendo. Ahí está, ahí se tiene que estar viendo. ¿Sale? Entonces, el nuevo método que vamos a ver se conoce como el método de la falsa posición. ¿Sí? Es un método que parte de un método gráfico, ¿sí? Y a partir de ese método gráfico es que se obtiene la, ¿cómo decirlo? Se obtiene el procedimiento, ¿sale? Muy bien. Déjenme. ¿Dónde está? Un segundito. Está. Sacante, no. Aquí está. Aquí está. Método de la bisección. Aquí está. Muy bien. Esto ya lo encontré. Muy bien, vamos para acá. Ahora sí. Aquí está. Entonces, imaginemos que tenemos un sistema
una curva, ¿vale? Que se comporta de la siguiente manera. ¿Sí? Y a partir de esa curva, nosotros estamos buscando siempre cuando esa curva, ¿vale? Sea igual a 0. ¿Sale? Nosotros que estamos buscando que esa f de x sea igual a 0. Eso es importante. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Y tenemos aquí un punto, ¿vale? Que habíamos llamado previamente XL y XU, si lo recuerdan. ¿Sí? Habíamos dicho que esto era XL de low, ¿vale? Y acá teníamos, por ejemplo, el punto XU. ¿Sí? Y subiendo en la curva, aquí tenemos F de XU. Y aquí en la curva tenemos a F de XL. ¿De acuerdo? Muy bien, este es el punto que tenemos que encontrar y tenemos esa información. Bueno, antes lo que hacíamos era sumar estas dos y buscar a la mitad, ¿vale? Ahora vamos a hacer una cosa un poquito diferente. Lo que vamos a hacer es trazar una línea que una los dos puntos de f de x, ¿vale? Vamos a trazar una línea que una los dos puntos de f de x. Estoy buscando mi regla. No tengo regla aquí. Puedo utilizar estas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de trazar una recta? De trazar una recta para encontrar ese lugar o ese punto. ¿Vale? La ventaja es que la recta sí la podemos resolver y al resolver la recta tenemos un resultado más simple y mucho más exacto de dónde está el punto que converge con la solución. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si se fijan, aquí vamos a dibujar una recta. ¿Sí? Vamos a dibujar una recta y con esa recta nosotros podemos encontrar este punto de forma muy, muy simple. A este punto le vamos a llamar XR, R de recta. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese punto? Bueno, para encontrar ese punto lo único que tenemos que hacer es podemos utilizar triángulos semejantes, podemos utilizar la fórmula de la recta también para encontrar ese punto. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a utilizar triángulos semejantes. ¿Sale? ¿Cómo vamos a utilizar triángulos semejantes? Pues bueno, vamos a sacar la siguiente función. Nosotros sabemos que estos dos triángulos son semejantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Muy bien, entonces, si yo tengo que XL menos XR, ¿sale? Dividido entre F de XL, ¿sí? Y F de XR, que es 0, menos 0, ¿vale? Va a ser igual al triángulo, a la relación que hay entre los dos catetos del otro triángulo, ¿vale? Que son XR menos XU, ¿sale? O XU menos XR, no importa, sobre 0 menos F de XU. ¿De acuerdo? Ahí está. Y aquí podemos fácilmente decir que F de XL es igual a XL menos XR. Y de este lado voy a hacer una inversión de signos, tal que F de XU sobre XU menos XR. ¿Vale? No importa. Muy bien. Entonces, ahí está. De ahí nosotros podemos despejar a XR. ¿Sale? Nosotros podemos despejar a XR. ¿Cómo despejamos XR? Pues multiplicamos cruzado. ¿Sale? Y entonces vamos a tener a XU que multiplica a F de XL. Sí, lo voy a poner así. Menos F de... A ver, déjenme ver. Sí, me conviene. Por F de XL que multiplica a XR. ¿Sale? Y del otro lado voy a tener
f de xu por xl menos f de xu por xr. ¿Sí? Y entonces necesitamos los términos de xr de un lado para poder nosotros encontrar este xr. ¿Vale? Entonces nos quedaría que xr, ¿vale? Va a ser igual a, este pasa sumando, entonces nos quedaría f de xu menos f de xl, ¿vale? Y este completo lo voy a pasar del otro lado, es igual a f de xu por xl, ¿sí? Menos xu por f de xl. Ahí está. Eh, ¿Vale? ¿Cómo le hace para en el f de xu para hacerlo positivo? ¿Aquí? Aquí. Ajá. Ah, lo único que hice fue voltear, multiplico los dos por menos 1. Si te fijas, si multiplico la parte de arriba por menos 1, me queda positivo. Ajá. Ahí no hay problema. Si multiplico la de abajo también por menos 1, me queda xu positivo y xr me queda negativo. ¿Vale? Lo único que hice fue multiplicar ambas por menos 1. Y no se altera la ecuación. No se altera la de al lado. ¿Mandé? Tampoco. La de al lado no se altera tampoco. No, porque como esto es un 1, no importa si nada más estoy haciendo esto de este lado. Ah, ok. Perfecto. Mándame. ¿Podrás escribir un poquito más grande los subíndices de L y U? Ah, sí, por favor? sí, sí. Ahorita voy a escribir la fórmula completa, no se apuren. Y entonces, esto nos va a quedar como f de xu por xl menos f de xl por xu, ¿sale? Que es el término que está de este lado. Y del otro lado me va a quedar todo sobre f de xu menos f de xl. Ahí está. Ajá. Sí, déjenme ver si estoy bien. Si no tengo errores. A ver, a ver. Ok. XR. Sí, al parecer, creo que sí está bien. Creo que sí está bien. XU, f de XU por X, esta, ajá, menos esta de acá por esta. Entre esta. Ok, creo que sí. Déjenme revisar. Ay, Dios. Ahí no lo estoy tapando, no. Déjenme revisar que no me haya equivocado. Déjenme revisar que no me haya equivocado. Aquí tenemos f de u por esta menos f de esta por esta. Y de este lado tenemos xu menos. Creo que sí. Creo que sí. Creo que todo está bien. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Ahí está. Esa es una fórmula posible. Otro despeje de esto es más simple. Otro despeje de esto es un poquito más simple. Déjenme ver. Este de aquí. 18:30. Uy, Dios. Este de aquí lo pasamos multiplicando. Ajá. Ok, vamos a ir aquí. Aquí está. Ajá. Ok, me queda esto. F de xu por xu, ajá. XL, ok, ajá, XL, ok, esto está bien. ¿Sale? Y aquí lo podemos desbaratar. ¿Tiene caso? Bueno, sí, creo que sí tiene caso. Ok. De aquí, esta funciona, ¿sale? Nada más que por cuestiones numéricas obtienen otra. Ahorita vamos a ver por qué.
Entonces podemos decir que XR, pues podemos desbaratar estos dos términos que están aquí, ¿cierto? Me quedaría F de XU sobre la resta de estas dos, F de XU menos F de XL por XL menos F de XL sobre F de XU menos F de XL por XU. ¿Sí? Es el siguiente paso, nada más. Muy bien, una vez hecho eso, voy a sumar y restar XU. XR va a ser igual. Déjenme ver si estamos viendo, la vaya a estar yo regando. Creo que no. Ok, entonces aquí me quedaría esta más. Déjenme ver. Esta me queda así. Esta me queda así. Ok. F de XU. F de XU, F de XL. Ok. Entonces, me podríamos poner aquí que F de XU sobre F de XU menos F de XL por XL menos XU menos F de XL sobre F de XU menos F de XL por XU más XU. Ahí está. Muy bien. Y entonces, de esta forma, podemos agrupar los términos semejantes. Esto es X. ¿Qué dice aquí? En sí está haciendo la demostración, ¿verdad? Sí, no es la demostración, sino es la deducción de la fórmula. Esta funciona. De hecho, muchas veces la que se utiliza es esta, que es la más fácil de deducir, porque esta es la que depende o se parece mucho a las series de Taylor. Sí, me parece que sí. Ajá, las series de Taylor de se me fue ahorita el nombre del polinomio que se forma así. ¿Vale? Entonces, muchas veces utilizamos esta. Pero hacen esta suma y el chiste es que lo que tenemos que encontrar es que XR es igual a XU menos F de XU multiplicada por XL menos XU todo sobre F de XL menos F de XU. ¿Sale? Que es la otra fórmula que a veces aparece en los libros. Sí, esta es la otra fórmula que a veces aparece en los libros. Y nada Nada más. más da el mismo resultado dependiendo de los datos. No, si te fijas es la misma, nada más que esta tiene menos operaciones. Estas son dos multiplicaciones, una resta, ¿vale? Y una resta y una división. Y acá son una resta, una multiplicación, una resta, una división y esto se resta. Y este tiene menos pasos, ocupa menos esfuerzo computacional. Nada más, esa es la única ventaja de esta expresión. Es más ligera. ¿Vale? Nada más, es la única ventaja que tenemos al implementar esta, que es más ligera, y al ser más ligera puede correr más rápido a la hora de correr el método numérico, nada más, no es, en sí no hay muchísimo más que eso. ¿Sale? No sé qué me estoy tardando mucho, pero bueno, esto se los voy a subir.
Para no tardarnos más. ¿Qué hora es? Sí, 35. Eso se lo subo ahorita en un ratito más. Ok. Y entonces lo que hacemos, una vez que tenemos el punto XR, esto lo vamos a dejar de lado por lo pronto. ¿Vale? Una vez que tenemos el punto XR, lo que hacemos es comparar. ¿Vale? Lo que hacemos es comparar. Bueno, ya tienes a XR. No, profe, disculpe. Vale. Entonces no importa el desarrollo, solamente las dos fórmulas, ¿verdad? Sí. Lo que importa Ok. es esta fórmula o esta fórmula de acá. Que a fin de cuentas Ok. es lo mismo. Gracias. De nada. Y entonces, una vez que ay, se me fue la idea. Sí. Una vez que determinamos XR, podemos nosotros utilizar exactamente el mismo criterio que utilizábamos con la bisección para encontrar el nuevo punto, ¿vale? Para encontrar el nuevo valor de el nuevo valor de la función, ¿vale? O el nuevo valor del límite, ¿sí? Si se fijan, esta XR, si nosotros sacamos su f de x, ¿sale? Si nosotros sacamos su f de x, ¿sí? Cumple con la misma condición que cumplía la bisección. Si estos dos tienen el mismo signo, entonces el XR va a ser modificado, va a ser sustituido por el nuevo XR, ¿vale? Si el punto medio, voy a dibujarlo con otro color, ¿sí? Si el punto, vamos a suponer que yo agarré otro punto, ¿sí? Vamos a suponer que yo agarré un punto por aquí. Lo voy a poner con morado, ¿sale? Imagínense que yo agarro un punto por ahí, ¿no? Inclusive ese va a ser de este lado. Bueno, ¿sí? Si cae del otro lado, si el f de xr tiene el mismo signo que xu, pues entonces voy a sustituir xu, ¿sale? Entonces ahí tenemos exactamente las mismas reglas, ¿vale? La regla va a ser la misma que teníamos para el pasado, ¿vale? Que si xl, ¿vale? El signo de xl es igual al signo de XR, ¿vale? Si ambos tienen el mismo signo, entonces, ¿vale? XL ahora va a ser igual a XR. Caso contrario, pues que el signo de XL sea diferente al signo de XR, entonces XU va a ser igual a XR. ¿Sale? Esto es lo que ya habíamos tenido. ¿Sí? Si multiplicamos estos dos, si son signos contrarios, ¿vale? Sustituimos a XU, y si los multiplicamos y el signo es, la multiplicación es mayor que 0, entonces hacemos este paso de aquí. ¿Sale? Es exactamente la misma regla. Muy bien. Listo. Ahí está. No hay más que decir acerca de eso en cuestión de explicación. No hay más que decir acerca de eso en cuestión de explicación. Solamente que es esta misma regla, y el método para obtener el punto intermedio, por así decirlo, varía un poquito. Se saca a partir de la recta o de los triángulos. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Déjenme ver qué ejemplo podemos poner. Vamos a poner este. Pero si ponemos ok, sí, vamos a poner el mismo. ¿Sale? Nos dan el siguiente problema. Dice, encuentre. Déjenme hago una anotación. Sí, encuentre el valor de x que cumpla con dos puntos, e a la x es igual a 2. ¿Sale?
nos dan esa ecuación, ¿vale? Y ese es el enunciado, usando obviamente el método de la falsa posición, ¿sí? Y entonces, recuerden, porque esto es algo que se hace muy obvio en los libros, pero vale la pena hacerlo. Siempre tenemos que tener una ecuación que se iguale a 0, ¿vale? Porque nosotros estamos encontrando el punto que atraviesa la recta, ¿sí? Que atraviesa el eje X, el punto donde esa ecuación se hace igual a 0. Si aquí yo la tengo igual a un valor, pues yo tengo que hacer que esa ecuación se iguale a 0, ¿vale? Entonces la ecuación que yo tengo, ¿vale? Voy a ponerle f de x o y, es igual a e a la x menos 2, no sé. A ver, déjenme ver. Es 2, no. Espérenme. Así. Si era como lo teníamos la clase pasada. Ahí está. De tal forma que esto me quede así. Ahí está. Y esto sea igual a 2 menos e a la x, que es la ecuación que teníamos en la clase anterior, si lo recuerdo. ¿Sale? Entonces, nos dan una ecuación, ¿sí? Esa ecuación la tenemos que igualar a 0. ¿Sí? Tenemos que hacer algo para que esa ecuación quede igual a 0. ¿Sale? Y en este caso fue, lo que hicimos fue mover el 2 para el otro lado. Sí, es negativo. El 2 lo tenemos que mover para el otro lado y una vez hecho eso, pues ya, ya nos queda la ecuación tal cual la necesitamos. Muy bien. Entonces, ahora sí, teníamos los valores iniciales, ¿vale? Vamos a poner la primera iteración. Teníamos el valor de xl igual a 0, me parece, y el valor de xu igual a 1, ¿sale? Y con eso obteníamos el valor de f de xl, que era 2 menos e a la 0, que es igual a 2, no, que es igual a 1. Y ayúdenme con el otro, por favor. Esto es igual a 1, y acá tenemos f de x de u, que sería 2 menos e a la 1. ¿Esto cuánto nos daba en la clase pasada? Ese valor ya lo tenemos. Menos 0.71. Menos 0.71. Menos 0.71. Ahí está. Y entonces lo que hacemos es aplicar la formulita que ya obtuvimos aquí en la parte de atrás. Esa formulita nos dice que XR va a ser igual a f de XU, ¿vale? Menos 0.71 por XL, 0, menos f de XL, 1, multiplicada por XU, 1. ¿Sí? Y de este lado fue XU. Si de este lado pusimos XU, pues aquí también aparece XU, 0.71. Y si de este lado apareció XL, pues de este lado aparece XL. Ojo con los signos, se respetan, ¿sale? Y entonces nos queda que XR va a ser igual a, esto se hace 0, aquí nos queda menos 1, sobre menos 0.71 menos 1, va a quedar menos 1.71. Esto es ese positivo. ¿Cuánto es el inverso de 1.71, por favor? .58. 0.58. ¿Más cifras? 47. 47. Profe, una pregunta. Mándeme. XL y XU, ¿usted no la da o nosotros sí lo tomamos el valor de 0 a 1? Acuérdense qué hacíamos para encontrar XL y XU. ¿Qué hacíamos para encontrar dos puntos donde hubiera un cambio de signo? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos para encontrar estos dos puntos en el método de bisección? En donde hay un cambio de signo, profe. Mándeme. En donde hay un cambio de signo. Así es. Vamos a tabular hasta encontrar un cambio de signo. 2, 1, ¿Eh? 0, Por eso es menos importante 1. que la ecuación siempre esté igualada a 0, para que exista ese cambio de signo. Tengo aquí, no, ya bajaron la mano.
¿Vale? Entonces, ahí tenemos ese. Y vamos a probar f de xr. ¿Vale? Que es 2 menos e a la 0.5847. Por favor. ¿Cuánto nos queda? Punto 2055. 0.2055. Muy bien, excelente. Entonces, fíjense bien. El signo de f de xr es igual al signo de xl. ¿Sí? Si las dos son positivas, aquí está xr. ¿Sí? Si las dos son positivas, entonces el nuevo valor de xl, ¿sí? Para la iteración 2, xl va a ser igual a 0.5847. XU no va a cambiar, va a seguir siendo 1. Por lo tanto, f de xl es igual a 0.2055, ¿sí? Y f de xu va a ser igual a menos 0.71. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, si tienen el mismo signo, se altera la que tiene el mismo signo. ¿Vale? Si hubiera tenido el signo contrario, entonces la que tengo que alterar es la de acá. Es la reglita que programamos la clase anterior. Tal vez exactamente la misma regla. Y entonces con esto voy a encontrar otra vez a XR. ¿Sí? Y entonces otra vez me dice, bueno, es f de XU menos 0.71 por XL 0.5847 menos f de x l 0.2055 por 1, todo sobre, ¿sí? Menos 0.71 menos el del otro lado que es 0.2055. Ahí está. Y entonces XR va a ser igual. Ayúdenme aquí, por favor. Aquí sí, ayúdenme con la calculadora. Esta cantidad es negativa, esta también va a ser negativa, que es 0.2055. ¿Sale? Y la suma de estas dos, está fácil, es negativa, es 55190. Ahí está. Nada más me falta la multiplicación de estas dos, que debe ser como 0.35. Negativos. A mí me dio que es 0.41. 0.41, más cifras, por favor. 51, 37. 37, ahí está, y lo vamos a dejar con 4. Ok. ¿Vale? Y entonces, estas dos, este es negativo, por lo tanto se pueden sumar. Y aquí me va a quedar 0.6026 sobre menos 0.9155. ¿Vale? ¿Cuánto les queda ese valor? Son entre 9, es como 1.1, 0.7 me parece. A mí 0.68. me da 0.6779. 0.6779. 79. Ahí está, muy bien. ¿Vale? Recuerden que el resultado es logaritmo de 2. ¿Vale? Ahí está, el resultado es 0.69 y aquí ya estamos llegando o convergiendo mucho más rápido que en el problema anterior. ¿Sale? Y entonces vamos a probar a f de xr, que va a ser igual a 2 menos e a la 0.6779. Por favor, ¿cuánto es eso? Brilla menos. Punto 0302. 0.0302. Ahí está. Sigue siendo positivo. Como sigue siendo positivo, igual que este de aquí, vamos a alterar una vez más a XL. ¿Ok? Una vez más vamos a alterar a XL.
Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a poner ahora con verde. XL es el valor que vamos a alterar, que va a ser el valor de XR que teníamos en nuevo, 0.6779. F de XL es igual a 0.0302. De este lado vamos a tener a XU, que sigue siendo 1, y el valor de F de XU, que va a seguir siendo 0 menos 0.71. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, esos son los valores. ¿Sí? Profe, ¿por qué volvimos a alterar a XL? Porque esta XL o F de XR y esta XL tienen el mismo signo. ¿Sale? Y volvemos a aplicar la fórmula. XR va a ser igual a F de XU menos 0.71 que multiplica al cruzado, al de acá, 0.6779 menos, ahora el de aquí, 0.0302 por cruzado, que es 1, todo sobre la fx que estamos aquí, menos 0.71 y la f de x que usamos acá, que es 0.0302. ¿Me hablan? ¿Me hablan? ¿No? Ok. Si me hablan, activen su micro. Y entonces, una vez más, me queda aquí una multiplicación de 0.7 por 0.6. Debe de ser más o menos como 0.40, ¿vale? 0.481. Menos 0.48. 13. 13. De este lado está fácil, 0.0302. Y de aquí está esta suma me queda menos 0.7402. ¿Sale? La suma de aquí arriba me queda menos 0. Son 5, 1, 1 y 5 sobre menos 0.7402. Ahí está. ¿Cuánto es eso, por favor? Ahí me da 0.6910. Ahí está. Una vez más, tenemos que llegar a este de aquí. ¿Sale? Y entonces aquí ya estamos bastante cerca. ¿Sale? Es la iteración 3 y ya estamos muy cerca. ¿Sale? Entonces vamos a sacar f de xr, nada más para ver qué tan cerca estamos. Por favor, 2 menos e a la 0.6910. Esto va a ser muy cercano a 0, pero díganme el valor exacto, por favor. Ahí me da 4.2897 por 10 a la menos 3. Ok, 4.2897 por 10 a la menos 3. Si se fijan, ya estamos en un valor bastante cercano a 0. ¿Sale? Vamos a ver cuánto es el error. Bueno, pues el error relativo va a ser igual a el valor real, ¿vale? Que es 0.693147 menos el valor que estamos obteniendo, que es 0.6910 sobre el valor real 47. ¿Vale? Obviamente lo podemos multiplicar por 100 para que nos salga en porcentaje. Eso no debe ser mayor problema. Si me ayudan con este, por favor, para saber cuál es su error relativo en la iteración número 3. Ok. Cero punto 309. 309. Ahí está. 7. Okay. Entonces, si recuerdan cuál era el error relativo que nos había salido con el método de la disección en la cuarta iteración, para comparar. Disección.
en la cuarta iteración. El error relativo fue el que calculamos aquí en clase. Aquí lo debo tener yo escrito. Yo lo Es el tengo de es 0.81. 0.8147. Ok, Sí, ese. 0.81. Déjenme ver. Por aquí lo tengo. Ah, sí, 0.8147. ¿Vale? Ahí está. Entonces 0.8147%. Fíjense bien. Aquí está la gran diferencia entre ambos métodos. ¿Sí? Este método, ¿sí?, converge más rápido. ¿Sí? En la tercera iteración tenemos un error de 0.3% y con el de la bisección tenemos un error de 0.8 aun cuando llegamos a la cuarta iteración. ¿Vale? Vamos a comprobar en la siguiente clase cómo el método de la falsa posición tiene un error que tiende a decrecer. ¿Vale? El error decrece. Rayos. ¿Sí? El error decrece. El método de la bisección, vimos en el ejemplo de programación que el error va saltando a valores pequeños y luego valores un poquito más grandes, valores pequeños un poquito más grandes, y ahí va saltando hasta que puede ser que encuentres un punto donde el error sea muy, muy pequeño. ¿Vale? Pero eso es un poquito de suerte. Aquí en el método de la falsa posición, ¿vale?, debido a ese cálculo del punto XR, ¿sí?, realmente el error decrece conforme vamos aumentando el número de iteraciones. Pero eso lo vamos a comprobar en la siguiente clase. ¿Sale? Bueno, dudas, preguntas del método. Está bastante simple. Ustedes acomodan los elementos de esta forma, XL, F de XL, XU, F de XU, y los multiplican cruzado. ¿Vale? Se restan. No importa cuál multiplican, si este por este menos este o el cambio. Y si aquí tienes el valor de f de xl, pues lo pones también de este lado. Y si de este lado tienes el valor de xu, pues también lo pones de este lado. ¿Sale? Y le pones el signo menos en medio de las dos y haces el cálculo. ¿Sale? No hay que aprenderse la formulota esta tan grande que aparece acá. ¿Sale? No es necesario aprenderse la formulota esta de aquí. ¿Sí? Si lo único que hacen es acomodar los elementos de esta forma, los multiplican cruzados, signo de resta, y las f's de x las pones exactamente igual abajo. Y entonces encuentras el valor. ¿Vale? ¿Cómo, profe? ¿Cruzados? Sí, cruzados. Lo acomodas así. XL con f de XL, XU con f de XU. Y multiplicas cruzado. Te fijas, este por este va aquí. Este por este va acá. Y el f de x que usaste aquí lo utilizas abajo y el f de x que usaste aquí lo utilizas abajo. Obviamente los signos menos en cada uno los se respetan y ya. ¿Sale? Entonces es muchísimo más fácil, creo yo, hacer la relación por posición que aprenderse la formulota, pero eso ya es gusto de cada quien. Yo me lo sé así, ¿sí? Y así no se me olvida. Por eso cuando deduje la fórmula me tardé, porque yo me lo aprendí así y así me ha funcionado siempre. ¿Sí? Y entonces ya no me tengo que aprender fórmulas. Lo único que hago es acomodo y ya que lo acomodo, encuentro las operaciones que tengo que hacer y ya las hago. ¿Vale? Y recordando siempre la regla, si el resultado de XR tiene el mismo, digo, de f de XR tiene el mismo signo que XL, se conserva o cambias el valor de XL. Si tiene un signo contrario, pues cambias el valor de XU. 19 horas. ¿Sale? Esa es la regla, así de fácil se puede decir. Muy bien. Nos corren. ¿Vale? ¿Nos No, corre? ¿verdad? Muy bien. Entonces, listo, es todo por hoy. En la clase que sigue vamos a ver cómo esto decrece y vamos a hacer otro problema con bisección. ¿Vale? Dale, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta viernes, profe. Adiós, Así es. profe. Chequen el video de la clase anterior para que vean cómo se hace, cómo se entregan las tareas con látex, por favor. Entonces sí la podemos resubir. ¿Recibir? Sí, sí la podemos Resubir. Entregar. Ah, escribir, sí.
Sí, sí la pueden reescribir. Ah, ok. Ok, gracias, profe. Gracias. Bye, nos vemos. Gracias, profe. Órale. Adiós, gracias.